Radio Vida presenta un espacio de estudio sobre las Escrituras, verso por verso, dirigido por el pastor Jorge Solano. Estimados hermanos y amigos, esperamos que se encuentren muy bien en este día tan especial, lluvioso aquí en Ciudad Obregón. Y estamos ya abordando el programa número 72, gracias a Dios, de la serie Verso por Verso, y iniciando el libro de los Números, un libro del Antiguo Testamento que, pues, honestamente, la mayoría creo que le sacamos la vuelta. Es un libro un poquito tedioso, habla de muchas cifras, sin embargo, no deja de ser muy importante en la historia del pueblo de Dios. El libro toma el nombre de la palabra Bemidbar, que significa en el desierto, que es una palabra tomada del primer verso donde dice que habló Dios a Moisés en el desierto de Midbar, y tiene que ver con el tránsito del pueblo de Israel desde el monte Sinaí, donde se quedaron en Éxodo, cuando salieron de Egipto, y luego en el monte Sinaí, todo el libro de Levítico dando instrucciones. Estuvieron un año, poco más de un año en el monte Sinaí, para posteriormente iniciar pues ya el camino a la tierra prometida. Y este viaje pues tiene sus estaciones, que es como está dividido el libro de Números. Allá recordemos que en el Sinaí se les dieron los 10 mandamientos, las 10 palabras, se celebró un pacto, se quebrantó el pacto, se dan instrucciones para la edificación del tabernáculo, se edifica el tabernáculo, desciende la gloria del Señor, y luego empiezan a organizarse para la conquista. Los primeros 10 capítulos siguen en el Sinaí para ser censados, que es de lo que trata mayormente este libro. Todos los hombres mayores de 20 años que estén listos para enlistarse en el ejército para poder hacer frente a los enemigos que se van a encontrar en el camino. Los capítulos del 5 al 10 habla de las leyes de la pureza ritual en el campamento móvil, que ahora se iban a levantar a cargo de los levitas, se iba a estar instalando y levantando conforme lo indicase la presencia de Dios manifestada en la nube de día o en la columna de fuego por la noche. Del capítulo 10 al 12 es el trayecto del viaje al desierto de Parán. Ahí pues, lo más sobresaliente es que surgen las quejas del pueblo y la rebelión incluso de Miriam y de Aarón, ¿verdad? Contra Moisés, de la línea ya sacerdotal. Del capítulo 13 al 19 habla de su estancia en el desierto de Parán, donde lo más sobresaliente que vamos a ver son los espías que son enviados como exploradores a la tierra prometida, y pues ahí pues lo que deriva de esa exploración, como los 8 de los 10 exploradores fueron muy negativos, y 2 de ellos, Josué y Caleb, fueron muy positivos. Sin embargo, pudieron más las palabras de la visión negativa, y eso cae en un juicio, la promesa de Dios de que esa generación que no quiso entrar, entonces está bien, no van a entrar, van a morir en el desierto. Y ya también incluye la rebelión de Coré, incluso ya de los levitas contra Moisés y Aarón. Y vemos cómo Dios en medio de toda esta historia trae juicio, pero muestra misericordia. Del capítulo 20 al 21 vamos a abordar el viaje a las llanuras de Moab, ya la salida del desierto de Parán, donde van a estar ahí un tiempo, y bueno, en realidad la mayor parte del tiempo en el desierto, porque la suma total van a ser 40 años. Y ya en la última etapa es el viaje a las llanuras de Moab, ya muy cerca de la tierra prometida, y entonces ahí los acontecimientos que vamos a estudiar es el enojo de Moisés en su intento de hacerse pasar por Dios, diciendo que él tenía que darles de beber agua cuando golpea la peña, y también cae sobre el juicio de que tampoco iba a entrar a la tierra prometida. Luego viene la rebelión en el desierto y en las llanuras de Moab, en este caso con la plaga de serpientes, y la edificación y el levantamiento de la serpiente de bronce, que posteriormente
la referiría nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 3, esta etapa tan famosa, ¿verdad? Y tan significativa para el pueblo de Dios. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya del capítulo 22 al 36 es la estancia ya en Moab, y cuando se contrata ahí los servicios del profeta Balaam para que maldiga al pueblo de Israel, que por supuesto no lo va a poder hacer. Luego viene otro censo de los hijos de Dios que salieron de Egipto, los hijos de los israelitas que salieron de Egipto, porque recuerden que ahí en esos 40 años mueren todos los que salieron de Egipto, y sus hijos son los que van a entrar a la tierra prometida, y hay un nuevo censo ahí al final del libro, y luego empiezan ya a darse las primeras batallas, y con ello las primeras victorias del pueblo de Israel por entrar a la tierra prometida. Y bueno, que en este contexto general del libro de Números de Midbar, vamos a empezar con la lectura de Números capítulo 1, verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el tabernáculo de reunión, el primer día del segundo mes, el año segundo de su salida de la tierra de Egipto, y le dijo, es decir, bueno, aquí pasó un año, un mes, desde que salieron de Egipto hasta que el Señor habla a Moisés y le da las órdenes de este censo. Un año, un mes, y el primer día del segundo mes, entonces empieza esto, dice el verso 2, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, registrando uno por uno los nombres de todos los hombres, de 20 años para arriba. Tú y Aarón registraréis a todos los que puedan salir a la guerra en Israel, según el orden de sus ejércitos. Y estará con ustedes un hombre de cada tribu, uno que sea jefe de la casa de sus padres. Y luego ya vienen, estos son los nombres de los hombres que estarán con ustedes. Y bueno, aquí algo que podemos ver también en esta primera parte de los censos, vamos a encontrar que en la Biblia dice un midrash judío que hay 10 censos que hace Dios en toda la Biblia, y empieza a enumerarlos. Ese dato no me lo traje ahorita a la mano, pero que nos llevemos eso en la mente. Dios sí tiene en cuenta el contar a su pueblo, pero la estrategia de Dios no es que se cuenten de uno por uno, sino que se cuenten por familias. Es una manera un poco diferente de lograr el objetivo. Les encarga al jefe de familia que él cuente a los de su casa y traiga el recuento de la familia y entonces lo haga saber. Y en este censo no se incluyen a mujeres y niños. Es solamente, exclusivamente para los hombres de guerra. Es para los que van a poder ser enlistados en el ejército para combatir. Así como en la actualidad hay países donde todavía se reclutan, ¿verdad?, a soldados o a los civiles para que sean entrenados militarmente en caso de guerra. Aquí en México ya no es obligatorio, hubo un tiempo en que sí lo fue, pero todos los varones, en cuanto cumplíamos 18 años, se nos obligaba a hacer el servicio militar. Ya posteriormente se hizo por sorteo y ahorita prácticamente ya no existe. Sin embargo, en países como en Israel, ahí se les obliga a todos, hombres y mujeres, a prestar servicio militar, a ser reclutados en el ejército, los hombres por 3 años, las mujeres por 2 años. Y cabe mencionar que en el pasado, como en todas las civilizaciones antiguas, las mujeres no eran convocadas para ir a la guerra. Esto es algo novedoso, ¿verdad?, de que las mujeres vayan a la guerra. En el pasado solamente eran los hombres. Y bueno, tiene que ver también con el desarrollo de las armas. Actualmente una mujer sí puede manejar un arma y hacer mucho daño, defenderse con armas de fuego,
modernas. Sin embargo, en la antigüedad pues eran armas pesadas, eran espadas, lanzas, escudos que requerían de fuerza, y ahí las mujeres no eran reclutadas para ello. En todas las civilizaciones antiguas era así. Y empieza aquí también ya el censo de todos los que tenían que ser los hombres, el número del 1 al 5 empieza a mencionar los nombres de los príncipes, quién iba a representar a cada tribu para entonces él aportar los números que se le estaban pidiendo. Es decir, no era una especie de decir, ¿saben qué? Repórtense todos al campamento, van a estar todos frente a Moisés, de uno por uno, no. Simplemente convocaron a los jefes, los príncipes de las 12 tribus, y aquí menciona quiénes: la tribu de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, en el caso de José, sus 2 hijos, Efraín y Manasés, luego Benjamín, Dan, Aser, Gad y Neftalí. Y dice, estos son los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos hombres que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el día 1 del mes 2. Entonces fueron registrados por familias y según las casas de sus padres, anotando uno por uno los nombres de los de 20 años para arriba, tal como el Señor se los había mandado. Y bueno, y empieza ya a dar números aquí. Los hijos y descendientes de Rubén, primogénito de Israel, registrados por sus familias según las casas de sus padres, anotados uno por uno los nombres de todos los hombres de 20 años para arriba, o sea, todos los que podían salir a la guerra. Y luego menciona de la tribu de Rubén 46,000, y luego, después de un largo texto, menciona luego de la tribu de Simeón 59,300, de la tribu de Gad 45,650, de la tribu de Judá 74,600, de Isaacar 54,400, de Zabulón 57,400, de la tribu de Efraín 40,500, de Manasés 32,200, de Benjamín 35,400, de Dan 62,700, de Aser 41,500 y de Neftalí 53,400. El total 603,550. Pero sin contar a los levitas. Ustedes se dan cuenta que en la relación de las tribus no se menciona la tribu de Leví, y en vez de mencionarse a José, se mencionan a 2 de los hijos de José. Es decir, los levitas, la razón es básicamente tomada de las costumbres de antaño, porque ellos estaban siendo la legión del rey, que esa se contaba aparte. En todos los censos antiguos, los que estaban al servicio del trono, al servicio del rey, esos no contaban en el censo de los hombres para la guerra, porque eran prácticamente la guardia, pues, personal del rey, y esos se contaban a partir de un mes de nacido, porque toda la vida iban a servir al trono. En este caso, los levitas pues era el pueblo designado para servir al sacerdocio. Ellos no iban a ir a la guerra. Recordemos que también cuando se hizo la promesa en Levítico de las tierras que iban a ocupar en el reparto de la tierra prometida, vaya la redundancia, no estaban incluidos los levitas, porque para ellos su herencia era el templo, el ser sacerdotes para siempre. Su linaje iban a tener esa herencia y no iban a tener propiedades, las tierras. Iban a poder tener casas, pero no tierras de cultivo. Y en el caso del censo, pues bueno, otra de las diferencias del resto de las tribus es que los levitas no iban a la guerra. Los levitas se encargaban del templo, de levantar el tabernáculo, de ofrecer los sacrificios, de hacer las ofrendas, de hacer la oración, de las necesidades del pueblo, pero ellos no iban a la guerra, no iban a ser adiestrados en ello. Y bueno, repito, es la usanza de los reinos antiguos. En todos los reinos sucedía lo mismo, ¿no? Y esto pues ya viene detallado en Números 1:21 hasta el verso 46.
Y el 47 es donde dice: los levitas por sus familias no fueron registrados junto con ellos, porque Jehová le había dicho a Moisés: solamente no contarás a la tribu de Leví, ni harás el censo de ellos entre los hijos de Israel, sino que confiarás a los levitas el tabernáculo del testimonio, con todos sus utensilios y todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y bueno, recordemos aquí que cuando fue edificado el tabernáculo por primera vez a las faldas del monte Sinaí, pues ahí permaneció algunos meses, pero a partir de continuación del éxodo en la caminata hacia el desierto, el tabernáculo tenía que ser móvil, lo levantaban y hasta donde les indicaba la señal de la nube o de la columna de fuego, y ahí volvían los levitas a instalar todo, ¿verdad? El santuario, todo el tabernáculo con sus utensilios, el altar, el lugar santo, el lugar santísimo, y el tiempo que indicara la nube otra vez volvían a levantarlo. Era un tabernáculo móvil. Y luego dice: cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Esta nota aquí de que era un servicio exclusivo de la tribu de Leví. Hay un incidente posterior en tiempos del rey David, cuando uno que no era la tribu de Leví intentó, en aras de que no se cayera el arca del testimonio, cuando era trasladado del campamento de los filisteos al campamento de Israel, pues entonces lo tocó y murió, porque este era precisamente el trasfondo. No les era permitido a nadie que no fuera de la tribu de Leví las cuestiones del sacerdocio, y con todos los requisitos de santidad que ello implicaba, como ya vimos en el libro de Levíticos. Entonces dice el verso 52: los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, según el orden de sus ejércitos. Aquí cabe también mencionar que cada tribu tenía su estandarte. No era una bandera de Israel como ahora se utiliza, en verdad, un mismo símbolo para toda la nación. Y ahorita actualmente, bueno, Israel utiliza ahí la estrella de David, que también pues está en duda que sea de David, pero bueno, es la que se utiliza como la estrella de David. Pero en aquellos tiempos eran 12 estandartes. Cada tribu tenía su bandera, porque según la bendición de Jacob que vimos en Génesis, cada tribu tenía su distintivo. Judá era, por ejemplo, un león, ¿no? Y entonces tenía que, en su estandarte era un león, y ahí decían todos de la tribu de Judá. Aquí veían el estandarte y inmediatamente eran reclutados cuando levantaban ¿verdad? Su símbolo, su iconografía, ¿no? Y luego dice también que el verso 53: pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no se desate la ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán la custodia del tabernáculo del testimonio. Ya veíamos cómo había dado la instrucción el Señor en Levítico. Estaba el arca del pacto, el tabernáculo estaba en el centro del campamento, rodeado por las casas de campaña de los levitas, y luego el orden era que 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y 3 tribus al oeste, de tal manera que, viéndose desde el espacio, desde arriba, pues se podía ver una cruz donde el centro era la presencia misma de Dios, ¿no? Una alusión perfecta como símbolo del sacrificio de Jesús, que es el centro de nuestra adoración, y que estaba también en una cruz, como lo ordenaron en el campamento antiguo. Y entonces dice también el verso 54, termina: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Y bueno, de este libro se van a rescatar muchas cosas que vamos a estar viendo posteriormente a manera de resumen, pero es un libro que, aunque parece pues no tener mucha importancia, nos habla
pues primordialmente de la rebelión del pueblo y la fidelidad de Dios. Las anécdotas que suceden en este libro van a ser recordadas por los profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremías, también por los poetas en los Salmos 78, 95, 106. Los apóstoles van a hacer referencia en la carta a los Hebreos, Pablo en el primero a los Corintios, Jesús va a hacer referencia al incidente de la serpiente de bronce y habla de todas esas cosas que suceden en el viaje. Y como es algo que sucede en el viaje, también en ese sentido, pues es una gran parábola o un símil del transitar de la iglesia de Cristo hacia la tierra prometida. Desde el momento de nuestra redención pasamos episodios como estos, episodios de rebelión, episodios de enfermedad, episodios de prueba, episodios de escasez, episodios de lidiar con falsos profetas, episodios de luchas y todo esto pues prácticamente es una parábola de la vida cristiana, muy parecido al guión que utilizaría Juan Bunyan cuando habló de la historia del progreso del peregrino, bueno, inspirado en todas estas cosas también que vienen en este hermoso libro. Y bueno, este es un libro que vamos a estarlo estudiando paso a paso y ahorita queremos dejarlo hasta aquí el estudio para también pasar a mencionar algunas cosas que pues algunos hermanos nos han estado preguntando y diciendo, ¿verdad? Y estamos incluso invitándoles a que estén ustedes en libertad de hacernos preguntas, sea de esto que hemos estado estudiando, que ya vimos Génesis, Éxodo, Levítico, estamos entrando en el libro de Números, pero si tienen alguna pregunta en particular podemos abordarla con toda confianza. Nos hacían una pregunta acerca del ungimiento, ¿no? Si el ungir, como era en el caso del sacerdocio, era válido también para en las iglesias actualmente, porque pues nosotros, ¿verdad?, creemos en el mundo evangélico, se unge a los enfermos, se unge a los líderes, sean diáconos, ministros, pastores, la categoría ministerial que se utilice, ¿verdad?, en cada denominación, y utilizamos la unción con aceite, que también es algo que el Señor nos menciona en su Escritura. Está alguno enfermo, llámele a los líderes de la iglesia, unjan al enfermo con aceite, la oración de fe le sanará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Y la pregunta iba en sentido que si esa unción es válida todavía en la actualidad. Bueno, yo les menciono que en el pasado había 3 tipos de unción. Una era la unción sacerdotal, que es la que ya vimos en Levítico. Luego va a venir otro tipo de unción cuando entran al periodo de los reyes, donde desde el primer rey Saúl es ungido con aceite, luego David y luego Salomón, y sucesivamente los reyes eran también ungidos, y de hecho se les llegó a llamar el ungido del Señor. Y posteriormente también se ungía a los profetas. Entonces había 3 clases de unción. Ya en el Nuevo Pacto se retoman obviamente todas estas figuras para ungir al liderazgo de la iglesia, pero también se incluye ahora la oración por los enfermos. Y ya también pues surge la inquietud de que si se pueden ungir otras cosas, instrumentos. Bueno, también algunas denominaciones, algunos pastores utilizamos la figura de ungir casas, tomado la referencia de Éxodo capítulo 12, donde la unción de aquel la sangre de los corderos que fueron sacrificados en la Pascua, pues ayudaban para que el pueblo, ¿verdad?, fuera oculto del destructor que fue enviado como la última plaga para acabar con los primogénitos de Egipto. Y también, bueno, en el caso de Jacob, que ungió una piedra donde el Señor le dio una visión, donde dijo esa famosa frase: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y de ahí tomamos también la referencia para ungir negocios, comercios, para ungir incluso vehículos, para ungir casas,
y creemos que hay algo especial de Dios ahí porque declaramos precisamente eso, ese lugar consagrado. La idea de la unción es consagrar algo para el servicio de Dios. Y en el sacerdocio antiguo pues se consagraban los instrumentos, los utensilios del templo, se consagraban los sacerdotes, se ungía también el tabernáculo en sí, y eso pues se fue extendiendo hasta nuestros días. Entonces, respondiendo esa pregunta que nos hacían, espero les pueda servir la respuesta. Y bueno, queremos terminar este segmento con algunas felicitaciones. Primero, felicitar a mi esposa, que en el día el sábado cumplió años, ¿verdad? Un poco menos que yo. Pero como soy caballero no digo cuántos, ¿verdad? Pero aquí la tengo enfrente, ¿verdad? Así que felicidades, mija, por tu cumpleaños, ¿verdad? Me dio mucho gusto a todos los hermanos que estuvieron felicitándola ahí en el grupo de la iglesia, en Facebook, personalmente, los hermanos que estuvimos conviviendo el día de ayer, ahí entre los cultos, ahí haciendo el famoso café en la casa pastoral. Gracias por acompañarnos, nos hicieron pasar un momento muy grato. Y también queremos agradecerles a los hermanos que regularmente se conectan. Está entre ellos la hermana Carla Escalante de Sinaloa, que ahí está constantemente participando, la hermana Kechi Mora, la hermana Norma Duarte, la mismísima Elba Moreno también, ¿verdad? Que también le gusta escuchar nuestro programa y hoy vamos a escucharla en su podcast. Antonio González, que tenemos una plática pendiente ahí, ¿verdad? Él es un estudioso del hebreo también y tenemos pendiente un cafecito. Antonio, no se me ha olvidado, ¿verdad? Pero vamos llegando de Mazatlán y espero podernos ver pronto. Arnoldo Noriega desde Baviácora, allá en la sierra de Hermosillo, nos está escuchando. Abel Barreras de Hermosillo, el hermano Elías Castro, que cuando no anda en Tijuana anda para el sur, también nos escucha por ahí. La hermana Eva Sarabia, por allá en Las Vegas, también gracias, hermana, por tus colaboraciones. Todavía estoy pendiente de ver con detalle los videos que me mandaste, están muy interesantes los temas que propones. La hermana Toñita Arce también, mi hija Grecia Solano, el hermano Fabián Valderrama, siempre que está ahí escuchando, la hermana Chuyita Uribe, y bueno, el día de hoy, déjenme checar aquí rapidísimo a ver quién más se conectó en estos 2 minutitos que me quedan. Mande. Yuridia Campas, Uriel también nos están escuchando, que hay miembros de la congregación de la Segunda Iglesia de Obregón, el hermano Moisés Álvarez también, hermano Mois, ministro ahí en la Segunda Iglesia. Arturo Flores, también ministro de la iglesia, espero que ya te encuentres mejor, hermano Arturo, que estuviste enfermo por ahí. El hermano Eleazar González desde Albuquerque, Nuevo México, hasta allá también le mandamos un saludo al hermano, ¿verdad? Gracias por escucharnos. Fíjate, hermano Eleazar, que antier estuvimos con Moisés y Dina allá en Guasave, ¿verdad? Moisés Beltrán, seguramente lo conoces, ¿verdad? Y de Guasave, que tiene sus hermanos ahí en Albuquerque, Nuevo México, y pues saludos también por allá. Nos da mucho gusto que nos sigan apoyando y compartiendo esta señal de Radio Vida y el programa Verso por Verso. Bueno, con esto llegamos al final, hermanos. Espero que Números no vaya a ser un libro aburrido. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible para poder, ¿verdad?, que sea edificante para sus vidas. Luis Ramos también nos está escuchando ahí desde de su casa, yo creo, iba a decir de la misión ahí, pero no está ahorita en la misión. Muy bien, hermanos, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Soy el pastor Jorge Solano de la Segunda Iglesia Apostólica en Obregón, y bueno, el hermano Jesús Valenzuela ahí en los controles. Pues muchas gracias, hermano. Pues Dios les bendiga, hermano, les amamos, nos vemos el próximo lunes. ¡Ánimo! Gracias por escuchar Verso por Verso. Te invitamos a sintonizarnos todos los lunes a las 6 de la tarde por la estación que da vida. Estás en sintonía de XHCSAE 100.1 FM, transmitiendo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, Radio Vida.